Bueno, realmente que es muy importante tener estos censos. Generalmente se hacen cada 10 años en cada país. Ahora, en este caso, hay una polémica porque las cifras que ha arrojado el INEM no coinciden con las cifras que tiene la RENIEC inscritas, las personas con DNI. Por ejemplo, tenemos un gráfico aquí atrás y según la RENIEC o el RENIEC, tenemos 34.583.384 personas viviendo en el Perú. Las personas que fueron efectivamente censadas por el INEM son solamente 29.381.884. Ahora, efectivamente censadas se dice porque sabemos que hubo muchas complicaciones, muchas personas quedaron sin ser censadas y hay un porcentaje de más o menos más de 5%, según el INEM, que también se le tendría que sumar a esta cifra. Los lugares o las ciudades más habitadas, por ejemplo, del Perú, estaríamos hablando primero Lima con 9,4 millones de habitantes, luego Piura, una diferencia muy grande con 1,7 millones de habitantes y luego en tercer lugar Arequipa con 1,3 millones de habitantes. Por región, por ejemplo, la costa tiene el 58% de los habitantes de todo el país. La sierra, el 28,1%, y la selva, siendo inmensa, pero solamente tiene el 13,9%. El total de habitantes, según el INEM, es de 31.237.385. Nosotros hemos invitado justamente esta noche a Alonso Cárdenas, él es docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y con él queremos aclarar algunos puntos. Primero, esta preocupación que existe sobre la gran diferencia y si es que está muy mal hecho este censo, que nadie quedó muy contento, o si existe alguna explicación al respecto. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, queremos aclarar estos puntos, ¿no? ¿Por qué hay tanta diferencia entre las cifras del INEM y las cifras del RENIEC y si esto ha sido un chasco por parte del INEM? Bueno, yo no lo calificaría como un chasco, ¿no? Efectivamente ha habido algunos problemas en la metodología que son de todos conocidos, pero independientemente de estas discrepancias que pueden existir entre la RENIEC y el INEI, yo creo que los resultados que ha arrojado el censo desde un punto de vista metodológico son muy valiosos para los que estamos involucrados en el tema de elaborar políticas públicas. Sí, claro. ¿No? Porque los que estamos involucrados en este mundo de las políticas públicas vemos al censo como los ojos que nosotros necesitamos para poder entender una realidad compleja como la que ha sucedido en el Perú en los últimos 10 años, ¿no? Podríamos decir que el censo son los ojos del Estado para efectivamente intervenir a través de sus políticas y modificar situaciones complejas, situaciones problemáticas y sobre todo mejorar la calidad de vida de poblaciones objetivo. Ahora, pero estamos hablando de una diferencia de un 20%, que es una diferencia muy grande. O sea, si el INEI, perdón, estuve diciendo el INEI efectivamente estaba hablando de más o menos más de 31 millones de habitantes y personas que con nombre y apellido tienen su DNI registrados, somos más de 33, hay una diferencia de más o menos 2 millones de personas. ¿Eso podría alterar las decisiones de las políticas públicas? Podría alterar las decisiones de las políticas públicas y sobre todo yo creo que es una lección aprendida para el futuro, ¿no? Dentro de 10 años que volvamos a hacer el censo, creo que podríamos utilizar algunas otras herramientas que otros países llevan a cabo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos no se hace el censo de que en un día todo se paraliza, ¿no? Sino que en marzo el gobierno envía un cuestionario a todos los hogares y esos hogares tienen hasta abril para responder, ¿no? Cuánta gente vive, cómo son tus condiciones, etcétera. Y si no respondes, el gobierno va y pregunta efectivamente cómo es tu nivel de vida, te toca la puerta para ver efectivamente qué ha pasado, ¿no? Entonces se hace por correo. En otros países, por ejemplo Dinamarca, que es una realidad un poco más compleja que la nuestra, no se utiliza censo. No, yo estaba revisando que lo único que se hace es cruzar los datos que tienes en salud, en educación, tus registros sanitarios, el tema, por ejemplo, de dónde has nacido, el registro civil, todos los datos se cruzan y ya tienen un aproximado de tu reporte migratorio, un aproximado del perfil y la cantidad de gente que vive en esos países. Pero de pronto, en el caso nuestro, nosotros tenemos una migración interna muy grande, ¿no? Puede haber mucha gente que ha vivido o que ha nacido en regiones y que eventualmente, como estamos viendo, migran a Lima justamente para buscar una mejor oportunidad. O sea, en ese caso sería un poco más complicado.
Pero una pregunta, o sea, ¿cuánto cuesta hacer un censo? ¿Cuánto nos ha costado a todos los peruanos este censo que ha salido bastante impreciso? Bueno, los censos no son sencillos, ¿no? No tengo las cifras exactas, pero el censo debe haber costado, sobre todo en el material de capacitación, unos 80, 50 millones de soles. No conozco la cifra exacta, pero más allá de los resultados que pueden tener cierto grado de interpretación, yo creo que nos da algunas luces, ¿no? Por ejemplo, usted mencionaba el tema de la migración a Lima, pero el censo nos dice que la región donde más gente ha migrado no es Lima, es Madre de Dios, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el Estado tiene que poner todos los focos rojos porque la migración de Madre de Dios en los últimos 10 años ha sido de casi el 30%. Claro, y no existe la infraestructura, digamos, para atender a toda esa población nueva. Claro, y además no solamente hay una cantidad enorme de gente que ha migrado a Madre de Dios, sino que la brecha entre hombres y mujeres es enorme, ¿no? O sea, en Perú hay 480.000 más mujeres que hombres, pero en Madre de Dios ese porcentaje es 10 veces mayor. ¿Sí? Entonces es una cosa que... ¿Por qué ha sucedido esto? Una de las hipótesis que se están planteando es que es el enorme movimiento que hay por la minería ilegal e informal lo que ha ocasionado que tanta gente migre a Madre de Dios. Y nosotros tenemos también el compromiso, por ejemplo, de luchar contra el cambio climático, estamos trabajando en el Acuerdo de París, etcétera, pero los datos duros que nos da un censo como este... es que está creciendo la minería ilegal. Por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros a través de una política pública tenemos que hacer mucho más énfasis en Madre de Dios, por citar un ejemplo, de que la cosa se está empezando a salir de control. Bueno, efectivamente, o sea, un censo es una herramienta para medir lo que pasa con las sociedades. Las sociedades evolucionan permanentemente. O sea, pueden cambiar del lugar donde viven, pero también puede cambiar mucho. O sea, por ejemplo, tenemos una cuestión de credos, de religiones, tenemos ahora un crecimiento de la población LGTBI, por ejemplo, tenemos para saber, por ejemplo, el número de mujeres y hombres y esas diferencias. Para eso necesita justamente el gobierno. O, por ejemplo, tenemos un resultado que se ha incrementado mucho la población mayor de 65 años. Ha habido un salto. Así es, efectivamente. Según los datos que arroja este censo, más del 60% de la población tiene entre 15 y 59 años, por ejemplo, que es nuestro bono demográfico, es la gente que está en capacidad de trabajar. Claro, que produce, digamos, o sea, que mueve el país. Que puede trabajar, ¿no? Pero al mismo tiempo nosotros no estamos aprovechando ese bono demográfico, porque la capacidad que tiene el Estado y que ha generado la sociedad para que esta gente, este bono demográfico pueda trabajar de una manera, digamos, con todos los derechos, es mínima. Nosotros lo que creamos es trabajo informal. Y eso tiene un gran impacto, por ejemplo, en las pensiones, ¿no? Yo estaba viendo algunos datos de la OIT y en el Perú el 63% de la gente mayor de 65 años no tiene pensión. Y eso es 20% más que el promedio latinoamericano, ¿no? Entonces, ya no estamos hablando de la calidad de la pensión en sí, sino que no tiene nada de pensión. Cero de pensión. Entonces, ahí hay un tema de quién asume la responsabilidad por las personas adultas mayores. Generalmente el núcleo familiar, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que nosotros, a través de los datos del censo, podemos hacer mayor énfasis. Oye, tenemos un bono demográfico que no estamos aprovechando. Y las personas adultas mayores, la gran mayoría, muy superior al promedio latinoamericano, no tiene pensiones. Exacto, no tiene un soporte. Tenemos que hacer toda una red familiar para que las personas adultas mayores tengan un derecho a una vejez digna. Pero no solamente redes familiares, yo digo, por ejemplo, las políticas de salud. Estas personas, en algunos casos, o en bastantes casos, supongo yo, que generan enfermedades crónicas o, digamos, a medida que uno crece, pues empieza a padecer de diferentes males. Si es que el núcleo familiar no tiene la capacidad de justamente atender esos gastos de salud, por ejemplo, o atenderlo, de cuidarlo, deberían de, por todos los años trabajados, poder tener un sistema de salud que les pueda garantizar eso, por lo menos. Claro, y ahí viene, por ejemplo, también cómo interpretamos los datos del censo, ¿no? Yo creo que los datos del censo nos dan un mapa de ver inclusive la viabilidad del país mismo. ¿Por qué le digo esto? De acuerdo con los datos del censo, el 58% de la población vive en la costa. En la costa. Nosotros tenemos una ciudad prácticamente de 10 millones de habitantes, una megaurbe, ¿no? Pero
Los datos del censo también nos señalan que, por ejemplo, ¿cómo vamos a gestionar una ciudad de 10 millones de habitantes, que es la segunda más grande del mundo en un desierto, donde nuestras cuencas hídricas están totalmente contaminadas? Hablo del río Chillón, el río Rímac y el río Cañete, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer las políticas para generar un sistema de transporte público en una ciudad de 10 millones de habitantes? ¿Cómo vamos a manejar el tema de residuos sólidos, el tema de la contaminación ambiental? Y sin hablar del tema que ese creo yo el más crítico en el mediano plazo, que es el manejo de un desastre natural de gran magnitud, dígase un sismo de 8 grados. Exacto. Entonces, todas esas herramientas, todas esas hipótesis, nosotros tenemos que interpretarlas en relación con el censo, ¿no? Por ejemplo, los datos del censo dicen que San Juan del Lurigancho tiene 1.030.000 personas, ¿no? Es más gente que en Arequipa, inclusive. Pero ¿cuántas áreas verdes tiene San Juan del Lurigancho? Exacto, ¿no? Siendo tan saludable para el ser humano. Por ejemplo, ¿no? Entonces, y hay un tema que creo que es crítico en este tema, y haciendo énfasis en Lima, que es el manejo de los recursos hídricos. Como usted sabrá, en Sudáfrica, Ciudad del Cabo, es la primera ciudad del mundo, una megaciudad que se está quedando sin agua. O sea, ya es un hecho. En julio es el día se acabó el agua corriente y ahora se va a distribuir el agua racionada. Se va a distribuir en camiones. En camiones. Entonces son 40 centros de distribución para una ciudad pues, de 4 millones de personas. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar nosotros eso mismos, en 15 años este tema? Necesitamos las herramientas de política pública. ¿Y en qué nos vamos a basar? En los datos del censo. Por eso es tan importante para los que trabajamos estos temas tener veracidad. Por ejemplo, yo intervengo en una realidad compleja, hay un antes y un después. Se supone que ese después debe ser mejor al antes, ¿no? Pero para eso necesito hacer un comparativo. Un planeamiento, ¿no? Y estar planificando. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es nuestra línea de base? ¿Y qué espero lograr en función a las capacidades que también yo tengo, ¿no? En función del Estado. Entonces, un censo debería de disparar las alarmas para que el Estado pueda planificar políticas públicas para que eventualmente, como decías en el caso de África, ¿no? Si nos vamos a quedar sin agua de aquí a 15 años, bueno, ya empiezan a salir las alarmas ahora con los censos. Exactamente, y eso es precisamente lo que le pasó a Ciudad del Cabo, ¿no? La clase política, el Congreso Nacional Africano, no escuchaba a los científicos que le decía, oye, alerta, claro. y cuando nos dimos cuenta ya tenemos el problema encima, ¿no? Ahora, la diferencia esta que estamos hablando y que ha generado tanta polémica entre la cifra de 2 millones adicionales que registra la RENIEC versus los habitantes que registra el INEI, bueno, en realidad pueden haber muchos, no sé cuántos miles de peruanos tienen DNI y viven en el extranjero. No sé de cuántos estamos hablando. 3 millones. 3 millones, más o menos. Entonces ahí se está sumando un poco, acorta la brecha de la diferencia en estas cifras. También puede existir una cifra, me imagino, mínima, porque supongo que están cruzadas la información de personas que fallecen, ¿no? Y hasta que se tramita, ¿no? Supongo que ahí también hay una cifra. Entonces estaríamos hablando de una diferencia no tan amplia como la que se dice. Lo más importante es lo que hemos estado hablando, ¿no? Poder verificar, revisar cada una de estas cifras para que el Estado pueda tomar acción. Claro, o sea, si un Estado no tiene un censo, está prácticamente ciego, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer a través de estos datos es, por ejemplo, digamos, usted sabe que el problema de la obesidad infantil cada vez es más grave, ¿no? Entonces necesitamos cifras del censo que nos digan, oye, ¿cuántas personas tienen sobrepeso? ¿Cuántas personas tienen obesidad? ¿Cuántas personas padecen problemas de salud, por ejemplo, con el cáncer en muchas regiones del país como Arequipa, que tienen una fuerte presencia de radiación, ¿no? Exacto. ¿Cuántas personas tienen efectivamente acceso al agua, a un desagüe? ¿Cuántas personas tienen frío, por ejemplo, en Puno? Imaginemos que nosotros tenemos la responsabilidad de controlar el friaje. Exacto, todos los años estamos en lo mismo, por ejemplo. Nos fijamos en el censo que nos dice, en esta población se espera que haya tantos habitantes, pero nosotros llegamos y de repente son 50% menos o 50% más. Entonces, toda la planificación que nosotros hemos hecho puede tener algunos problemas porque las cifras
No se ajustan a la realidad. No se ajustan a la realidad, ¿no? Entonces, para nosotros, los que estamos trabajando políticas públicas, es un elemento fundamental. De que esté muy bien hecho. Claro, porque, digamos, un país sin estadísticas no es viable, ¿no? Exacto. Y además, nuestro trabajo también es convertir esos datos duros que nos da el censo en conocimiento para resolver problemas. Exacto. Por ejemplo, el caso de Madre de Dios. Madre de Dios se nos dice que ha habido un 30% de incremento en la migración en los últimos 10 años y también se nos dice que hay muchísimos más hombres que mujeres. Pero la hipótesis más fundamental y básica es la minería ilegal. Porque hay una explosión de minería ilegal y ese es un problema público gravísimo, gravísimo. Bien, Alonso, muchísimas gracias por esta información, me parece interesantísima. Nosotros como peruanos también entender la importancia del censo, ¿no? Porque todo el mundo se queja cuando hay un día de censo y nos paralizan. Sí, deberíamos de tener cosas más modernas, pero la importancia de tener estas cifras bien dadas, exactas, para que el gobierno y el Estado pueda realmente atender las necesidades y las verdaderas realidades del país. Muchísimas gracias, Alonso, por haber estado con nosotros. Bien, amigos, es tiempo de hacer una pausa brevísima. No se muevan, que volvemos con más.